Vamos a hacer algo, vamos a iniciar, ¿te parece? Sí. Ya está mi amigo David Zamudio allí parando firme, apoyándome. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo vamos? ¿Qué sopa, Fred? ¿Cómo está todo? Todo cool por acá. ¿Cómo está el mundo del Customer Experience? Oh Dios, evolucionando. No, usted hay que escucharlo, yo no sé, nos ha faltado velocidad para que usted nos dé webinar o algo allá para entrar en ese mundo, es un universo. Sí, definitivamente. O sea, deberíamos coordinar uno para, no sé cómo ves noviembre. No, hombre, aquí vamos para adelante, hermano, aquí usted dice, ahí nos organizamos. Miren, que les iba a decir, voy a compartir la pantalla, un chilín, mientras se abre aquí Bambú. Aquí está. Déjame borrar esto aquí. Vamos a llamarlo, esto es excelencia técnica. Excelencia técnica. Este webinar es un poquito técnico. Voy a tratar de no, ¿cómo se llama? No aburrirlos mucho. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ah, ya la están viendo. Déjame borrar acá. Sí. Déjame borrar la página. Perfecto. Y entonces vamos a ver cómo es que se llamaba este webinar para dar inicio formal a este asunto. Este webinar, como les he comentado a varios, es parte de un programa que estoy haciendo. Entonces me piden 10, este es el número 6, mañana tengo otro a la misma hora. No tienen que venir porque me den súper gracias por compartir conmigo. Este se llama Prácticas de Excelencia Técnica en Entornos de Múltiples Equipos. Una consulta, ¿han hecho parte han experimentado en equipos ágiles? ¿Han trabajado en algún marco en agilidad? ¿Alguno de los que está acá? Perdón, disculpa, ¿me puedes repetir? Sí, cómo no. Que si de alguna manera han hecho parte en algún equipo en Ágil, han trabajado en algún marco Ágil, han trabajado Scrum, han trabajado Kanban, han trabajado Agile Project Management, han trabajado en algún tipo de marco Ágil. No. No, nunca. No, nunca. Por acá bueno. sí, pero de una forma relativamente como propia, pues, customize. Customize. Sí. Tipo leer blogs y a la calle. Sí, pero no sé si a lo mejor es lo mismo. Bueno, pero fíjense, les voy a ir comentando a qué viene déjame prender aquí mi tableta, a qué viene este reto de este webinar o que les voy a compartir. Les voy a contar algo. Ustedes saben que uno de los retos que tiene la agilidad, voy a ponerlo aquí, uno de los retos que tiene la agilidad es lo que se llama escalar. ¿Qué significa escalar? Escalar significa que usualmente, por ejemplo, si nosotros vemos un marco como Scrum, ¿qué te prescribe o que de alguna manera qué te dice? Mira, reúne un equipo que esté entre 3 a 9 personas de developers o gente de desarrollo. Aquí tienes a tu Product Owner, que es la voz del negocio, aquí tienes tu Scrum Master, y te da un marco de trabajo que te permite crear un incremento. Vamos a llamar esto como incremento. Ese incremento es el resultado de algo que se llama backlog. Que el backlog no es más que un inventario de todas las cosas que necesita el área de negocio. ¿Está bien? Eso está muy bien y si nos damos cuenta, la guía Scrum constantemente hace referencia a eso, a un incremento, un solo Product Owner, un solo equipo de trabajo. Pero, ¿qué pasa si el área de negocio, quiere más, y lo voy a poner aquí gigante, quiere más valor? ¿Cómo logramos ofrecerle o darle al área de negocio mucho más valor? Más valor es que ya no estamos hablando de un solo equipo. Imagínense que yo tengo aquí un equipo, sino que empiezo a organizar más equipos de trabajo Scrum
bien sea sobre un producto o sobre más de un producto, y ellos empiezan a trabajar en simultáneo. Entonces, escalado es de alguna manera muy simple, es cómo logramos hacer que más equipos de trabajo puedan coordinarse de tal forma sin perder agilidad para que el crecimiento en la entrega de valor sea mucho mayor. ¿Me has ido a explicar hasta acá? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo logramos que todos estos equipos estén trabajando de tal manera que sin solaparse unos con otros podamos entregar muchísimo más valor al área de negocio? Ese es uno de los retos que está más marcado en la actualidad y por eso lo llamo aquí escalado. Ese es, ahora me atrevo a decir que es el santo grial. Hay varios santos griales en la agilidad, pero uno es cómo logramos que diferentes equipos trabajen sobre un mismo producto o sobre diferentes productos, aprovechando el mejor de todos los escenarios. Entonces, existen varias propuestas en el mercado. En el mercado podemos escuchar, por ejemplo, una que se llama Scrum Scala. Existe otra que se llama Nexus, que esto es de Scrum.org. Una que es famosísima, que se llama SAFe o SAFe. Y hay una que es la que yo voy a hablar acá brevemente, que se llama LESS. Y ni siquiera me voy a detener un poquito en LESS, porque LESS es una forma también de escalar, sino me voy a detener o les voy a compartir qué necesita un equipo, qué características tiene que tener anuencia un equipo de trabajo para poder lograr trabajar en escalar o entregar muchísimo más valor a un área de negocio. ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Qué creen ustedes que pueden ser los principales retos cuando tenemos a muchísimas personas trabajando sobre un mismo producto, un mismo servicio? No pisarse la cola. O sea, quién hace qué y no pisarse la cola. Excelente, no pisarse la cola. ¿Qué más? Sí. ¿Qué creen ustedes también que es importante, además de no pisarse la cola, que es súper relevante? Los voy a ir ayudando aquí. Les voy a poner una mientras ustedes piensan otra. Las comunicaciones. El tiempo. Ajá, el tiempo. Cuando te refieres a tiempo, ¿qué quieres decir con ello? Sí, estamos realizando dos tipos de productos, lo estamos trabajando con diferentes equipos de trabajo determinados donde tenemos que tener la eficiencia para dar el mejor resultado, entonces ahí es donde tenemos que sincronizar los tiempos. Excelente, sincronización, es uno de los grandes retos. ¿Qué otra cosa creen ustedes? Poner aquí, etcétera. Hay muchas, han dicho la mayoría. Esta es importantísima porque esto se llama, lo que dice acá mi amigo acá, es que no pisarse la cola es lo que nosotros llamamos dependencias. Y las dependencias, junto con la sincronización, son uno de los grandes retos, y lo voy a poner acá gigante, que tenemos al momento de tener diferentes equipos trabajando sobre un mismo producto. En la agilidad, si han escuchado algo, si han leído, si han revisado algo en talleres o en charlas, lo que ustedes han conocido, van a encontrar que hay un elemento que muchas veces se obvia, lo cual es terrible. Aquí estoy emitiendo un juicio, pero quiero que estén anuentes, que se llama excelencia técnica. La excelencia técnica es un concepto que está inmerso en Scrum, pero que Scrum no lo prescribe, pero que de alguna manera cuando estamos trabajando en agilidad es algo que bien sea que usted sea Scrum Master, o sea Product Owner, o sea desarrollador, usted tiene que estar bien anuente. La excelencia técnica, palabras más, palabras menos, son prácticas de ingeniería. Son prácticas de ingeniería que promueven el mejor desempeño posible para obtener algo. Es decir, la mejor forma de hacer las cosas o promueven la mejor forma de hacer las cosas para lograr entregar mucho más valor. Entonces, la primera conclusión que me gustaría que se llevaran, la primera reflexión es que
hacer Scrum o hacer Kanban o hacer cualquier marco ágil que usted quiera considerar dentro de su organización, bien sea que quieres aprovechar todos los insights que te da un Customer Experience o quieres aprovechar y desarrollar todo un nuevo producto a razón de toda la información que has logrado con tu contacto con el cliente. Uno de los elementos que va a marcar una diferencia al momento de desarrollar un producto o un servicio, sobre todo apoyado en tecnología, es el concepto de excelencia técnica. Y excelencia técnica serán qué prácticas de ingeniería le permiten al equipo entregar más valor para la organización. Y existen diversas formas de hacer excelencia técnica. Existen muchísimas prácticas. Por ejemplo, tenemos entrega continua, integración continua, tenemos conceptos como refactoring, código limpio, pruebas guiadas por el comportamiento. Y ustedes me dirán, oye, Uli, pero si yo no soy técnico, si yo no soy programador, ¿por qué yo debo de conocer esto? Debes conocerlo porque de alguna manera estos son elementos o prácticas que te van a generar un diferenciador al momento de construir o mantener un servicio o producto que tiene intensidad tecnológica o lo que es lo mismo, que están soportados, que están apoyados por la tecnología. ¿Habían escuchado hablar de algunas de estas prácticas de excelencia técnica antes? Sí. ¿Han escuchado hablar de integración continua, de deployment, algo así? No lo he escuchado. Refactoring. Ajá, ¿lo había escuchado antes? Test Driven Development también. Excelente, más cool. Bueno, el webinar de hoy les voy a hablar súper brevemente sobre dos. ¿Les parece? Sí. Hoy les quiero compartir sobre dos prácticas de excelencia técnica que me parecen relevantes, de que así no importa si no las conocen o si no las habían escuchado algo antes, es para que las tengan en anuencia y vean lo chévere, lo mucho que les puede agregar, de alguna manera, conocerlas, promoverlas, y si bien usted no tiene por qué ser desarrollador, saber que les puede marcar literalmente una ventaja competitiva poder tener esto disponible en sus equipos. Chévere. Miren, les voy a hablar un poquito de integración continua. ¿Qué es la integración continua? ¿En qué consiste la integración continua? Cuando usted vaya a una charla o haga parte de un equipo Scrum o esté en algo ágil o etcétera, y usted escucha hablar de integración continua, o sea, ¿qué es eso? Bueno, yo les voy a decir lo primero. Lo primero que tenemos que tener anuencia es que, personalmente, hablar de integración continua, la persona que a mí me viene a la mente o alguien que es de alguna manera relevante de leer, se llama Martin Fowler. Martin Fowler es uno de los que firmó el Manifiesto Ágil y además es un desarrollador súper famoso, y de alguna manera él es uno de los principales promotores de la integración continua. Ahora, eso se lo hago saber por si ustedes quieren investigar después o quieren conocer a qué viene este tema. Bien, entonces la integración continua lo vamos a resumir como un procedimiento de automatización. Y fíjense como ya aquí aparece un elemento que constantemente se hacen referencias en charlas o algo que uno escucha, debemos automatizar o que es necesario automatizar. En el caso de la integración continua es la automatización del código de desarrollo y del código de prueba. Esto combina, o esto de alguna manera permite la actualización constante de la información que están trabajando diferentes desarrolladores que pueden estar haciendo sobre un mismo producto, solo que ellos comparten la información sobre una misma línea o flujo de trabajo, de manera de que cualquier cambio que haga alguno de ellos sobre un código, los demás se pueden enterar. Esto permite altísima sincronización. Es decir, la integración continua es un procedimiento que te va a permitir, de alguna manera,
detectar posibles fallas, detectar posibles errores o equivocaciones de una forma tal, a tal velocidad, que todos nos podemos enterar y que todos de alguna manera podemos colaborar y promover para construir un producto o un servicio de manera armónica y de manera en la cual todos agregamos valor de esa forma. La integración continua, de alguna manera, necesita 3 cosas. O cuando se hace integración continua, es relevante que usted tome en consideración 3 cosas. Primero, el control de versiones. Sí. La herramienta donde construyes, obviamente, donde estás trabajando. Y un administrador del repositorio, vamos a poner aquí, del repo de los artefactos. Entonces, imagínense ustedes lo que representa para una organización que esté trabajando, que quiera construir un producto o un servicio, tener la capacidad de que de todos sus colaboradores que de alguna manera tienen impacto sobre la construcción de un código de un software, todos estén comunicados y todos se mantengan constantemente haciendo integración o haciéndole anuente a todo lo que está sucediendo sobre el trabajo. Esto es muy potente porque de alguna manera con esto, evidentemente, minimizamos riesgos. Con esto eliminamos una cantidad de trabajo que no hace falta o que son las tareas que son muy repetitivas o que de alguna manera requieren tener que ser mucha manualidad, y a través de la automatización nos quitamos todo eso. Y algo muy importante, el control de versiones nos permite a todos estar sobre la misma página. Les voy a poner un ejemplo que no sea de código. Imagínense que todos nosotros nos organizamos para escribir un documento. Y en el documento, imagínense que tuviésemos que trabajar y yo escribo en un Word, entonces se lo tengo que enviar a otra persona y otra persona hace otra modificación y se la tiene que enviar a otra persona. Y entonces yo recibo el documento, yo no sé qué fue lo que cambiaron o qué no, y pierdo la traza de lo que se estaba haciendo. Igual sucede con el código. Si nosotros no generamos una misma página donde todos entendamos qué estamos haciendo, eso de alguna manera afecta el desarrollo porque nos genera desperdicio, nos genera mucho más riesgos y de alguna manera perdemos la capacidad de colaboración. Parece una tontería, pero si revisamos Word, nos vamos a dar cuenta que él tiene un controlador de versiones, donde nosotros sabemos quién hizo qué cambió qué cosa. Yo creo que Drive o Google también tiene uno donde se generan los documentos. Bueno, esa integración, esa forma de hacer integración o de integración continua nos permite que cualquier cambio que hagamos todos, de alguna manera, se puede ejecutar y pueda generar retroalimentación lo suficientemente rápida ya para que un producto no sea construido por una sola persona, sino que diversas personas puedan trabajar sobre una misma línea de código o sobre un mismo branch de trabajo, y de esta manera podemos generar muchísimo más valor. Entonces, ¿qué es relevante o qué me gustaría que se van de esta primera parte? Primero, la integración continua es un procedimiento que nos permite generar una fuerte automatización sobre el trabajo de los desarrolladores. Requiere manejar o controlar versiones, requiere un proceso intenso de colaboración entre cada uno de ellos. Y eso de alguna manera facilita, sincroniza, permea, promueve que podamos como equipo entregar muchísimo más valor a la organización. ¿Qué pasa cuando no tenemos integración continua? ¿Qué es típico? Bueno, usualmente las pruebas se hacen al final. Cuando alguien falla, entonces no sabemos muy bien dónde fue la falla y las personas o los que están trabajando no entienden muy bien dónde se están haciendo los cambios. Y de alguna manera eso nos genera mucho más desperdicio y nos genera mucha más pérdida de valor porque no estamos entregando a la velocidad en ciclos cortos lo que el negocio necesita. ¿Tienen alguna duda hasta acá o algún comentario en relación a un concepto muy general que les quise compartir de integración continua? No, está súper claro. Sí. Yo sí tengo la duda o sea, como más en la práctica, vendría siendo como que
que en periodos más cortos de tiempo todo el mundo haga push o se haga push en un orden? Bueno, es una muy buena pregunta, gracias. Literalmente a diario lo que se espera es que tú constantemente, día a día, estés generando contra el repositorio central, donde todos están trabajando para que todos se mantengan de alguna manera actualizados. Es decir, se hacen las pruebas automatizadas en las unidades de código fuente, comprobamos los resultados y además de estar compilando frecuentemente, yo puedo generar reportes que me permitan ver resultados preliminares de lo que estoy haciendo. Esto facilita porque al yo estar haciendo integración continua diariamente, mitigo muchísimos los errores, no son solo al final, sino que además me doy cuenta mucho más rápido. Y segundo, yo puedo saber en qué está trabajando mi compañero y puedo entender además en qué está trabajando cada quien y saber cómo afecta lo que yo estoy construyendo. Bien. Es que hoy en día no existe como un Google Docs de código. No, sí existe y de hecho hay muchísimas aplicaciones. Okay. Hay muchísimas aplicaciones que permiten que tú puedas hacer integración continua. De hecho, valga la cuña, por ejemplo, un Azure DevOps de Microsoft funciona, puedes hacerlo perfectamente. Un AWS, Amazon Web también pudieses trabajarlo perfectamente. Google tiene herramientas donde tú puedes hacer integración continua, pero lo relevante acá es que las personas que están trabajando conozcan esto y si no lo conocen, bien sea que usted sea Scrum Master o sea Product Owner, lo propicies y les hagas ver el valor que tiene no trabajar como silos o separados, sino que de alguna manera todos podamos trabajar de forma colaborativa sobre el mismo producto. Suena sencillo, pero puede llegar a ser muy retador porque eso exige que tú como constructor o creador de software te desarrolles personalmente para crear valor y para poder trabajar de forma en colaboración. Porque además tienes una especie de... la integración continua implica pasos, implica métodos, implica que si compilar el código fuente, hacer análisis estático del código, ejecutar pruebas de integración, tienes que conocer cómo se hacen pruebas unitarias, tienes que desarrollar códigos que te permitan hacer pruebas más adelante. De alguna manera tienes que acercarte mucho más al cliente e ir transformando las pruebas más que en algo solo técnico, sino guiadas por el comportamiento, y entonces entender la necesidad del cliente y desde allí construir escenarios que te permitan solo tirar el código realmente necesario. Te obliga, te exige a ti a ser mejor profesional porque tienes que conocer de automatización, porque vas a buscar eliminar todo el proceso manual de crear una prueba, sino que o bien creas un script, o bien creas una macro, o bien creas un procedure que te permita que lo que tú hagas ahora la máquina lo va a hacer automático. Entonces, bajo este flujo de trabajo, la capacidad de tú darte cuenta de los errores es muchísimo más rápida. Es muchísimo más rápido y te permite acelerar de una forma mucho más agresiva tu capacidad de entrega de valor. Bien. Súper. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? Déjame ver por aquí si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a ver, por acá veo que no. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pasamos al otro punto? No. Bien. Bueno, ¿qué es importante? Si les llamó la atención el tema, miren, esta es la persona que hay que leer. Martin Fowler tiene buenísima información. E igual si desean o me escriben, me chatean, yo también les puedo compartir. Porque existen muchísimas prácticas de excelencia técnica, pero cuando digo que existen muchísimas. Y por eso quiero compartirles la segunda, o por lo menos una de mis favoritas. Una que se llama Clean Code, o código limpio. El código limpio también es una práctica de excelencia técnica muy retadora. Y es muy retadora, bueno, pero primero antes, para que sepan, ¿de dónde sale el código limpio? ¿Quién es uno de sus propulsores o de dónde sale este movimiento? Este movimiento sale de un señor bien famoso que se llama el tío Bob o Uncle Bob. Lo puedes buscar así en las redes. De alguna manera él es bien mediático a través de Twitter específicamente. Y Uncle Bob lo que plantea es que cualquier persona puede escribir un programa que una máquina lo pueda entender
Realmente un programador será extraordinario cuando sea capaz de escribir un código que cualquier persona pueda leer o que de alguna manera cualquier humano pueda entender. Ese es uno de los grandes retos que plantea el código limpio, o escribir o construir código que esté hecho para ser leído, que sea leído y ser interpretado. Uno de los grandes retos que tienen las organizaciones o las personas que construyen software es que el código sea legible. Y que sea legible porque mientras más legibilidad tenga, va a ser más fácil de mantener. En esta época, y esta es una opinión personal, no es difícil construir código. Aquí lo difícil es, no es tan difícil construir un programa. Acá lo retador es cómo lo mantenemos, o sea, cómo mantienes un software, la mantenibilidad que tengas disponible. Entonces, para ello, de alguna manera, hay tres elementos que vamos a estar pendientes si nosotros creamos código o si de alguna manera estamos vinculados a gente que construye código y nosotros somos product owner, somos Scrum Master, también tenemos injerencia, y por eso este es uno de los elementos que a mí me gusta mucho. El primero, o lo primero que nosotros tenemos que tener bien atentos, o al menos visibilizar en un equipo, es la legibilidad de la fuente. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de legibilidad de la fuente, es la capacidad que tiene el código de explicar su propósito sin necesidad de utilizar otra cosa para poderlo entender. Es decir, si yo soy un Scrum Master y yo estoy trabajando con un equipo de trabajo que está desarrollando código, yo tengo que buscar maneras para que los desarrolladores, o en este caso los programadores, generen un código lo suficientemente legible para que en el futuro no haga falta buscarlo a ellos para que otros lo puedan entender. Y eso es vital para de alguna manera garantizar la mantenibilidad de este software, porque las personas no necesariamente van a ser siempre las mismas las que lo van a atender. Y uno de los grandes conflictos que tienen las empresas es ese, que tienen software o han hecho tantas modificaciones sin un orden lo suficientemente responsable para que otro lo pueda atender, y se vuelve realmente muy retador poder mantener ese software. Lo segundo, como si fuésemos a escribir una carta, como si fuésemos a escribir una presentación en PowerPoint o lo que sea, la organización. Y cuando me refiero a la organización de los elementos, me estoy refiriendo a la estructura de cómo estamos escribiendo el código. Porque recuerden que la programación es un lenguaje, y por eso literalmente se llama lenguaje de programación, es una forma de estructurar ideas, formas de comunicarnos con las máquinas. Entonces, si yo soy product owner o yo soy Scrum Master, o de alguna manera yo debo propiciar dentro de la organización que los desarrolladores, en este caso los programadores, tengan una estructura legible donde se respeten a través de políticas y de formas cómo estamos escribiendo el código. Esto para generar de alguna manera que los elementos de un sistema, del sistema que estamos construyendo, estén donde tienen que estar y no en otro sitio. La estructura, las formas como nosotros organizamos el código, que nos permitan de alguna manera comunicarnos y colaborar con el resto de los que están trabajando, va a ser bien relevante. Entonces, eso nos lleva al tercer punto, que es lo que se llama la certeza de funcionamiento. Y la certeza de funcionamiento, se lo resumiría de la siguiente manera. Un desarrollador o un programador en este caso, o un equipo de trabajo que está entendiendo una necesidad, que está entendiendo un requerimiento, tiene que colocarse en un mindset de prueba. Es decir, tiene que de alguna manera tener suficiente claridad sobre la prueba de manera que el código que va a construir dé respuesta a lo que el cliente está esperando. Es decir, de alguna manera tenemos que buscar propiciar que la implementación de las diferentes pruebas o de las cosas que yo tengo que hacer para comprobar que mi código funciona tiene que ser lo suficientemente transparente y que promueva, o que de alguna manera lo que yo construya solo sea lo estrictamente necesario para que esa prueba funcione. Porque de esta manera nuestro código o el código que están creando los equipos sea lo suficientemente clean o limpio o lo mínimamente necesario, el mínimo viable producto del código que yo tenga que construir para cumplir la expectativa que tiene mi cliente. Porque de lo contrario, si yo me esfuerzo en construir
por construir cantidad de líneas de código sin pensar cuál va a ser la prueba, sin pensar cuáles son los criterios de aceptación que espera mi cliente, voy a llenar con una cantidad de información que después se va a volver muy ilegible de leer, que su estructura va a ser muchísimo más complicada y se va a requerir muchísimo esfuerzo para poder administrarla y entenderla. Entonces, Clean Code es otra práctica de excelencia técnica que lo que va a buscar es, de una manera, la simplicidad y la elegancia al momento de yo desarrollar y de yo construir. Y si yo no soy un desarrollador de software o yo no soy un constructor, bien sea que sea Project Manager, si estás en un esquema predictivo, seas Scrum Master o tengas algún tipo de rol en la agilidad, debes estar muy anuente de que esta práctica puede marcar una diferencia bien sustancial al momento de trabajar con un equipo. ¿Por qué? Porque imagínense que por un lado estamos trabajando en un esquema de integración continua donde yo tengo que estar constantemente generando compilados contra un branch principal. Si yo no utilizo prácticas de Clean Code, entonces voy a sobrecargar con una cantidad de cosas que no son necesarias en ese momento. Si por el contrario, nosotros promovemos que nuestros desarrolladores, nuestros generadores de arte y de ciencia a través del código, trabajen lo suficientemente simple, lo suficientemente elegante, lo mínimo necesario para satisfacer una necesidad, y sobre eso genero pruebas automáticas y sobre eso voy generando diariamente integraciones, va a ser muchísimo más fácil poder entregar valor de una forma iterativa e incremental a las áreas de negocio. Va a ser muchísimo más fácil de mantener el código, va a ser muchísimo más agradable darle que cualquier persona pueda trabajar y se pueda integrar rápidamente a un equipo, disminuimos los riesgos, hacemos que sea mucho más sencillo cualquier tipo de modificación, y de esta manera propiciamos y promovemos la agilidad como capacidad organizacional para dar respuesta a las necesidades de negocio. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario o algo que les haya llamado la atención de esta práctica de ingeniería? Yo tengo una, Ulises. Adelante, gran Ricardo Navarro. Con respecto a Clean Code, cuando estamos trabajando con equipos, ¿de dónde deberían venir, digamos, esas buenas prácticas desde la organización? Como decir, bueno, mira, nosotros vamos a desarrollar de esta manera, el código debería estar documentado de esta manera, o son también habilidades o hábitos que debería desarrollar el mismo equipo. Mira, de alguna manera, y de eso va a depender mucho el grado de madurez o el conocimiento sobre la madurez que se tenga en un equipo. Específicamente hablándote de Scrum, pero es algo una opinión muy de yo esperaría que un Scrum Master estuviese anuente o pendiente de este tipo de temas. ¿Por qué? Porque de alguna manera el propósito que nosotros debemos buscar es lograr maximizar el valor que puede ofrecer un equipo. Si los desarrolladores del equipo no están anuentes de que existen estas prácticas, no van a poder, o de alguna manera se van a ver limitadas sus capacidades de entrega. El no conocer estas prácticas generan un impedimento. Entonces, si yo me voy a la teoría de Scrum y el Scrum Master, entre sus responsabilidades está la remoción de impedimentos, entonces evidentemente él debería llamar a la reflexión al equipo de, oigan, han escuchado hablar de Clean Code, se imaginan qué puede hacer. Si él no es técnico, él pudiese llamar y decir, oigan, yo no entiendo muy bien cómo opera esto de código limpio, pero miren, uno de sus manifestantes, uno de sus promotores, que es el tío Bob, que firmó el manifiesto ágil, está haciendo mucho énfasis en este tema, en la simplicidad, en la elegancia, en que el código se debe leer. Entonces, yo entendería que bien sea un Scrum Master o un Project Manager, si está en otro tipo de marco de trabajo, es irrelevante porque esta práctica hace falta que el equipo la conozca para promover la excelencia, porque la excelencia de alguna manera va a estar vinculada a mi capacidad de respuesta y de mi adaptación. Si la empresa no considera estos temas, oye, nos vamos a quedar, imagínate tú, nos vamos a quedar en aplicaciones que
que no evolucionan o que son realmente muy costosas de mantener y la velocidad de cambio va a ser muy lenta. Entonces, yo no sé si te respondí adecuadamente a la pregunta. Sí, súper bueno. Ese tema de remover los impedimentos me llamó muchísimo la atención. Tienen toda la razón. En caso dado, sería un impedimento no tener código limpio. Mira, y lo que te voy a decir es de mi experiencia. Te voy a decir, Ulises. Yo he llegado a la conclusión, o tengo la conclusión, Ricardo, y los que me están escuchando, que el tema de los impedimentos, básicamente, es la ausencia de excelencia técnica, al menos en Scrum, porque tú puedes tener un equipo o puedes generar prácticas para motivar, y tú puedes generar un propósito, y tú puedes generar una visión, y tú puedes garantizar los eventos, y tú puedes garantizar, vamos a llamar el Scrum mecánico. Pero si no hay ese llamado a la reflexión de que existen prácticas o conocimientos que te llevan a la excelencia, yo veo muy difícil que un equipo pueda evolucionar, porque tú puedes tener una muy buena idea de negocio, pero los desarrolladores o tu equipo de trabajo están aislados trabajando en islas, y no porque no puedan trabajar juntos, sino que no conocen la tecnología para trabajar como un solo equipo. Si un programador se quedó con lo que aprendió en la universidad y no sabe que existen elementos como refactoring, que eso te permite simplificar la línea de código, entregas lo mismo, el código se mantiene igual, ¿cómo se llama? El output del código se mantiene igual, pero ahora lo haces con menos líneas y de una forma mucho más elegante que te permite comunicarte mejor con otro y ganas trazabilidad y sabes dónde está ocurriendo la falla. Eso evidentemente Scrum no va a funcionar o va a ser muy difícil de mantener, porque imagínate que vas entregando y no automatizas pruebas, por ejemplo. Entonces, y todos sabemos que Scrum tú tienes que trabajar como que muy chico para poder hacer entregas con relativa frecuencia. Si tú no generas un ciclo de prueba automático, entonces que lo vas a hacer manual. Entonces, cada vez que tú quieras entregar algo nuevo, vas a tener que probar manual lo que hiciste en el sprint anterior versus lo que hiciste en el sprint anterior. Entonces, las pruebas de integración se van a volver un infierno, va a ser insostenible. Entonces, si el Scrum Master o el Project Manager o a quien le toque no hace ver ese riesgo, las personas no van a poder tomar acción y va a ser muy difícil adaptarse, y no porque no tengan la voluntad, sino que sencillamente no carecen de los skills necesarios. Entonces, yo entendería que es un elemento diferenciador el que los equipos conozcan las prácticas de excelencia técnica, las que sean, porque yo solo les estoy mostrando dos. Les nombré algunas así muy por encima, pero solo hacer ver la relevancia que esto tiene. Porque de alguna manera la autoorganización del equipo se va a ver limitada por ello, porque el equipo no va a tener como más prácticas y conocimientos para poder, de alguna manera, poder dar mucho más valor, porque están limitados por la falta de conocimiento. ¿Me supe explicar? Súper, sí, gracias, Ulises. Aquí Cintia dice, sería buenísimo que en la universidad también se compartan este tipo de clases. No, claro, totalmente de acuerdo. Pero por lo menos yo sé de la UTP que hay profesores que lo están haciendo, o por lo menos me consta de uno que es amigo mío, que sé que él está bien anuente al tema. Miren, ¿tienen alguna otra duda o inquietud? David, que para mí es un placer tener aquí a mi amigo David acá, a Cintia, a Josué, a Liliana, a mi pana Ricardo y a Rafael Paredes. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, algo que deseen compartir? ¿Algo que ustedes consideren y me digan? Si no, yo voy a dar por cerrada el webinar de hoy, sin antes darles las gracias por haber participado y brindarme su tiempo. A ver aquí que me están escribiendo. Excelente. ¿Ves? Josué está diciendo, aquí en la UTP hay varios profesores que tratan de dar marcos o metodologías ágiles. Yo lo sé, me consta, sé el esfuerzo que están haciendo y súper cool. Y no hay excusa, porque hay muchísimas proveedores, creo que nombré varios, que te dan usuarios, te dan labs, te dan cosas para que tú puedas probar y puedas utilizar. Igualmente, si alguno quiere que yo le comparta luego por privado soluciones, por ejemplo, open source, yo tengo varias,
pruebas que he ido haciendo, algunos elementos, y siempre recordar que en el camino, por lo menos en la excelencia técnica, no basta con saber una sola cosa, sino que necesitas como ir explorando diferentes elementos si quieres crecer en ello. Y si no eres desarrollador o no eres programador como tal y estás más orientado a ser líder de servicio o a ser productor o a estar asociado al negocio, lo que es importante que sepas es que la excelencia técnica es un elemento fundamental para el crecimiento y la madurez de un equipo, porque de lo contrario, la deuda técnica va a generar inestabilidad en el sistema, va a impedir que se pueda crecer más y de alguna manera va a limitar profundamente la capacidad de entrega del equipo, y eso deriva en frustración, deriva en que el área de negocio quiere más, pero técnicamente el equipo no puede. Entonces usualmente lo que se hace es buscar y hacer que el equipo crezca, contratar más gente, y eso trae más costos, y etcétera, etcétera, etcétera. Liliana dice, eso, partiría también de una capacitación al equipo de programa, de manera que total, Liliana, una de las maravillas que ofrece, voy a hablar de Scrum específicamente, que es mi marco favorito, que ofrece Scrum es que perfectamente tú puedes colocar dentro de tu backlog capacitación, hacer spikes, hacer pruebas, haces experimentos, llamas la atención al equipo, buscas un webinar, una charla, le expones al equipo, oigan chicos o chicas, ¿conocen esto que está acá? Oye, yo escuché a Ulises diciendo algo de un Uncle Bob o tío Bob, ¿lo han escuchado? ¿Saben eso? Y hacer el llamado de atención a eso para que el equipo pueda hacerlo, y eso es lo chévere, lo agradable del marco, especialmente por lo menos Scrum, que tú esas capacitaciones y esas tareas las puedes incluir dentro del sprint para que el equipo pueda crecer, porque el crecimiento está asociado a esa formación. Y como decía hace rato, al menos personalmente o en mi experiencia, los grandes impedimentos en los equipos, un gran elemento de generador de impedimentos es la falta de excelencia técnica. Lo humano es súper importante, yo entiendo el coaching es importante, todo eso está muy bien, pero sin excelencia técnica es muy poco probable que los equipos puedan alcanzar alto nivel de madurez al momento de entregar productos o servicios intensos en tecnología. ¿Está bien? ¿Algún comentario, inquietud? Gracias, Liliana. Bueno, no me queda más que darles las buenas noches. Muchísimas gracias por su tiempo. Si mañana pueden, genial que me puedan acompañar. Si no, igual súper agradecido que me acompañen en mi proceso de aprendizaje. Déjame ver acá si alguien tiene algo más. Que estoy a dos pantallas porque si alguien me escribía por acá. No veo que no. Así que no, gracias a ti, sí. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y bueno, a los que puedan, nos vemos mañana. Y si no, igual muchísimas gracias. Chao, éxito, feliz noche. Chao, hasta mañana. Chao.